Hola, mi nombre es Juan González y en este video vamos a trabajar o a calcular una nómina donde se pagan horas extras y recargos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de iniciar con el caso, quiero que recordemos eh, los recargos que tienen las horas extras en Colombia y las jornadas especiales. Dentro de la jornada ordinaria, los recargos son por trabajos en la noche y domingos y festivos. Cuando un empleado trabaja en su jornada ordinaria en la noche, tiene un recargo del 35% y dice, si dentro de su jornada ordinaria está a trabajar los domingos y los festivos, tiene un recargo del 75%. Eso cuando no es extra y está dentro de su jornada ordinaria. Pero cuando se convierte en trabajo extra, entonces tendrá un recargo por la hora extra diurna dentro de su jornada laboral, adicional a su jornada laboral del 25%, y la hora extra adicional a su jornada laboral en la noche de un 75%. Y se hacen combinaciones de acuerdo a la hora trabajada. Por ejemplo, un empleado que trabaja en su jornada ordinaria en la noche y hace trabaja en su jornada ordinaria los domingos y hace horas extras diurna, tendrá un recargo del 25% por trabajar la hora extra diurna y por ser fe dominical y festiva, adicionalmente se le da un 75% para un total del 100%, 25% de la hora extra y 75% del dominical y festivo. Si trabaja un domingo en la noche, entonces tendrá en la noche extra, entonces tendrá el recargo del 75% por trabajar una hora extra o las horas extras en la noche en un domingo. Y el domingo, pues el 75%, entonces dará un recargo adicional del 150% por hora. Y si el trabajo es domingo y festivo ordinario, pero trabaja en la noche, tiene recargo del 35% de la noche más el 75% de la hora ordinaria dominical para un 110% de recargo. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que esas son las formas de obtener los valores a sumar para el momento del pago de la nómina. También es importante recordar que en Colombia hay dos dominicales, hay dos tipos de dominicales, los ocasionales y los habituales. Los dominicales ocasionales son aquellos, son los domingos que se trabajan uno y hasta dos domingos en el mes. Si se trabaja uno y hasta dos domingos en el mes, se consideran domingos ocasionales. Y si se trabajan tres o más en el mes, entonces se considerarán dominicales habituales. ¿Cuál es la consecuencia de que el domingo sea considerado ocasional o habitual? El dominical ocasional tiene dos posibilidades: o que se le pague dentro de su nómina, dentro de su salario, las horas laboradas extras ese domingo, o que tome el descanso en un día de la semana siguiente a ese domingo, a ese dominical laborado. Entonces tiene dos posibilidades: que se lo paguen o no pagarlo, sino descansarlo y cambiarlo por un día de la semana siguiente. Y cuando es habitual, entonces la opción es descansar un día de la semana siguiente. Es decir, sustituye el dominical, el descanso remunerado dominical, por un día de la semana siguiente. Y solamente obtendrá el valor del recargo del 75%. Mientras si digamos que trabaja un dominical y ese dominical se considera ocasional porque es uno y hasta dos, ¿cierto? Domingos en el mes, entonces tiene la opción de que le paguen el recargo del 75% más el valor de la hora extra, porque se le pagaría extra. Pero si lo descansa, solamente se le paga el recargo dominical. Y en el habitual solamente se le paga el recargo dominical porque tiene un día de descanso a la semana siguiente. Una vez recordado ese aspecto, entonces vamos a proceder a trabajar en el siguiente caso. Vamos a proceder a trabajar en el siguiente caso. Tenemos un empleado operario, Gonzalo González, que durante la segunda quincena del mes de marzo trabajó de lunes a sábado de las 2 de la tarde, las 14 horas a las 22 horas, es decir, de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. El sueldo mensual es de 2.400.000.
Y tenemos algunos aspectos o algunas novedades en la nómina, que durante el periodo laboró los días 16 y 17 de marzo desde las 12 a las 22 horas. Es decir, adelantó su jornada ordinaria 2 horas y termina a la misma hora. Y durante el día 25 y 24 y 25 de marzo, inicia su jornada normal, pero termina 2 horas después. Trabaja de 2 a 12 de la noche, termina 2 horas después. Adicionalmente, laboró el 28 de marzo, que es domingo, de 6 a 2 de la tarde. Por ser ocasional, se pacta pagarse en dinero. Es decir, no quiso descansar, entonces se le pagará adicional al recargo las horas extras, ¿sí? Se le va a pagar adicional a los 75% las horas extras. Lo que hay que hacer es calcular el valor a pagar en esa quincena. Muy bien. Entonces iniciemos organizando el horario, mirando cuáles son las horas o cuál es la jornada en la que el empleado se desempeñó. Para ello, pues vamos a trabajar vamos a hacer esta estructura aquí, donde voy a tomar pues como los valores, ¿sí? Entonces tengo acá. Tengo acá la hora de inicio, la hora la hora en la que termina y la cantidad de horas. Dentro del mes, vamos a mirar el calendario. Entonces, cogemos calendario en mano, pues como este es un calendario donde el 28 de marzo es domingo, pues este sería el mes que acomoda a esta situación. ¿De acuerdo? Entonces tomamos el calendario en mano, se le va a pagar la segunda quincena que empieza el martes 16. El martes 16, por esta quincena se le paga la mitad del salario, que es 1.200.000. Pero entonces primero vamos a mirar la jornada laboral. Dentro de su jornada laboral, trabaja, dentro de la jornada ordinaria, trabaja de las 14 horas a las 22 dentro de su jornada laboral. ¿Cierto? Dentro de su jornada laboral. ¿Sí? Ahí cumple las 8 horas, ¿cierto? Ahí cumple las 8 horas en el día. Sin embargo, hay que tener presente lo siguiente, que en Colombia la jornada ordinaria diurna es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y de 9 de la noche a 6 de la mañana es jornada ordinaria nocturna. Entonces acá podemos observar que durante 7 horas, de las 2 hasta las 21, 9 de la noche, trabaja 7 horas ordinarias diurnas. ¿Listo? Trabaja 7 horas ordinarias diurnas. Y de las 21 a las 22, trabaja 1 hora ordinaria nocturna. Esa hora ordinaria nocturna tiene un recargo. Pero entonces vamos a mirarlo primero desde acá. Vamos a mirar, simplemente organizar la jornada ordinaria. Entonces, dentro de la jornada ordinaria, efectivamente trabaja 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 días efectivamente laborados en el periodo. 14 días que trabaja en su jornada laboral. Por lo tanto, suponemos no, ya lo verificamos, trabaja 14 días. En su jornada ordinaria, como trabaja 14 horas nocturnas, trabaja 1 hora nocturna diaria, entonces va a trabajar en total en esa quincena 14 horas nocturnas y el resto de horas serán diurnas. Sin embargo, estas horas diurnas, valga aclararlo, se supone, como no tienen un recargo, se suponen pagadas dentro de 1.200.000. Estas horas también
Se supone pagadas dentro del 1.200.000, pero tendrán un recargo especial del 35% sobre estas 14 horas que trabajan la quincena por ser nocturnas. Recuerden que el trabajo nocturno en Colombia tiene un recargo del 35%. Vamos a ponerlo acá, 35% recargo, 35%, ¿de acuerdo? Tiene un recargo del 35%. ¿Listo? Entonces empecemos a mirar, esto es dentro de la jornada ordinaria, ¿cierto? Vamos a poner aquí jornada ordinaria. ¿Listo? Esta es la jornada ordinaria. Esto es dentro de la jornada ordinaria, perdón, vamos a ponerlo acá. Esto es dentro de la jornada ordinaria. ¿Listo? ¿Sí? Dentro de la jornada, vamos a mirar ahora el 16 y el 17. 16 y 17 cambia el horario, ¿cierto? Trabajo del 16 y 17. Trabajo, jornada laboral, los días 16 y 17 de marzo. ¿Listo? Los días 16 y 17 de marzo trabaja desde las 12 horas a las 22. Es decir, adelanta 2 horas su jornada ordinaria y trabaja 2 horas extras ya en la noche. Listo. Vamos a dividir esa jornada laboral. Vamos a dividir esa jornada laboral. Entonces, dentro de esa jornada laboral, desde las 12 a las 22, perdón, a las 20, cumple con las 8 horas de la jornada laboral, ¿cierto? De la jornada laboral. Entonces, estas horas ordinarias diurnas de esos días, repito, se consideran pagadas dentro de su jornada ordinaria, ¿cierto? Voy a ponerlo acá, ¿sí? Dentro de su jornada ordinaria, estas horas son pagadas, ¿cierto? Simplemente ese día trabajó las 8 horas, cambió su horario, ¿cierto? Pero esos 2 días tienen las siguientes remuneraciones. Ojo, entonces, como trabajó hasta las 22, de las 20 horas que termina su jornada ordinaria a las 21 horas, hay 1 hora, ¿cierto? Y esa hora es 1 hora extra diurna, ¿cierto? ¿Por qué diurna? Porque está dentro de la jornada, dentro de lo que en Colombia se considera la jornada diurna y es extra, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la primera hora, ¿ya? Ahí tenemos la primera hora. Con recargo. Recuerde que la jornada extra diurna tiene un recargo del 25%. Listo. La hora extra diurna tiene un recargo del 25%. ¿Sí? Eso es para que vamos también aplicando un poco los conceptos que acabamos de recordar. ¿Listo? Adicional a ello, trabaja de las 21 horas hasta las 22 horas. Esa hora se considera una hora nocturna, por lo tanto, una hora nocturna y es extra nocturna. Entonces tiene una hora extra nocturna. ¿Ya? La hora extra nocturna tiene un recargo del 25%, del 75%, del 75%. Es el recargo de la hora extra nocturna. ¿Listo? Y ahí cumple su jornada. Miren que trabajó durante esos días de 12 a 10 horas. Aquí están las 10 horas. Pero esta jornada ordinaria diurna, repito, se considera pagada dentro de su salario mensual. Dentro de su salario mensual. Solamente vamos a considerar estas porque primero son extras y tienen un recargo adicional. Eso lo hace durante 2 días, ¿cierto? 2 días trabaja de esa manera, ¿cierto?
2 días trabaja así. Es decir, que tiene 2 horas extras diurnas y 2 horas extras nocturnas. ¿Listo? Y vamos a mirar la jornada laboral. Jornada laboral del 24 y el 25. ¿Sí? Y el 25. Esa jornada laboral fue el miércoles y jueves. ¿Sí? Esa jornada laboral se dio el miércoles y el jueves. El miércoles y el jueves. Y se distribuyó de la siguiente manera. La jornada laboral fue de las 14 horas a las 0 horas, es decir, de las 2 de la tarde a las 12 de la noche. Listo, esa fue la jornada de ese día. Ese día las horas ordinarias diurnas fueron desde las 14 horas de las 14 horas hasta las 21 horas, ¿cierto? Allí hay 7 horas en su jornada ordinaria, 7 horas de su jornada ordinaria. Te recuerden que repito, para que tengan claro, la jornada ordinaria diurna se entiende pagada dentro del salario, ¿cierto? Vamos a tomar aparte las horas extras. Vamos a mirar. Entonces, como trabaja de 12 a 10, entonces, desde las 21 hasta las 22, cumple con su jornada ordinaria. Listo. Hasta allí cumple con su jornada ordinaria, esa hora adicional. Con eso cumple las 8 horas de la jornada ordinaria de ese día. Pero esa hora es ordinaria nocturna, ¿cierto? Esa hora es ordinaria nocturna. Repito, lo mismo que dije ahorita, esta ya se entiende pagada acá. Por eso no le voy a poner el recargo. No es que sean 2 horas, no es que sea una hora extra, una hora ordinaria nocturna adicional. No, ¿cierto? No, está dentro de la jornada normal. Esos 2 días trabajó normal en las horas ordinarias, pero trabajó en su horario normal, es decir, en este, que ya están, ya dentro de los 14 días se entiende esta hora adicional, estos 2 días, porque trabajo normal, ¿cierto? Dentro de esos 2 días trabajo normal. Trabajo normal. Y adicional a eso, trabajo de las 22 a las 0 horas, ¿sí? A las 0 horas. Es decir, trabajo 2 horas. 2 horas que son extras nocturnas. 2 horas extras nocturnas. ¿Sí? 2 horas extras nocturnas. ¿Sí? Esto lo hizo durante 2 días. Durante 2 días. ¿Sí? Durante 2 días. Con un recargo de 75%. ¿Sí? Con un recargo del 75%. Entonces vamos ahora, ya que tenemos esta distribución, vamos a hacer algunas consideraciones. Ojo, listo. Dentro de su jornada ordinaria trabaja 14 días en horario nocturno, 2 de los cuales los cambió por horario diurno, que fue el 16 y el 17. Es decir, que acá tenemos ya 2 días menos, ¿cierto? Porque no los trabajó de noche, los trabajó de día. Cambió 2 días en la noche. Voy a ponerlo acá para que lo vamos, para que quede allí plasmado. Trabajó 2 días, los cambió
de la noche a la mañana. ¿Cuáles 2 días? Estos. El 16 y el 17 no los trabajó en horario nocturno, sino en horario diurno. Entonces trabajó 2 días menos de los 14 efectivamente laborados. ¿Cierto? 2 días menos. Porque el horario nocturno allí los trabajó extra. ¿Ya? Los trabajó extra. ¿Listo? Y pues, que ya este sí está por fuera de su horario normal, cumplió con su jornada normal, solo que trabajó 2 horas más esos 2 días. ¿Listo? Entonces, por eso, los días efectivamente laborados en la noche dentro de la jornada ordinaria son 12 en total. 12 en total. ¿De acuerdo? Porque cambia los días 16 y 17, esas horas nocturnas las cambia por diurnas. ¿Ya? Entonces no trabaja 14 días, sino 12. Ahora vamos a liquidar esos recargos. Vamos a mirarlo acá. Vamos a liquidarlos. Para liquidarlos, procedemos así. Entonces tenemos un salario básico. ¿Sí? Vamos a tener un salario básico que es de 2.400.000, de acuerdo al caso. 2.400.000 es su salario básico. Dentro del mes, laboralmente, en la legislación laboral para la liquidación de las horas extras, se entiende que un mes tiene 30 días y cada día se trabajan 8 horas. Repito, eso en materia laboral. Por lo tanto, las horas laboradas en el mes se supone que son 240, que es el resultado de multiplicar 30 días del mes por 8 horas diarias. Oído, laboralmente, tanto financieramente como laboralmente, se entiende que un mes tiene 30 días y que un año es de 360 días. Y la jornada laboral es de 8 horas. Por lo tanto, mensualmente, para determinar el valor de la hora, entonces tomamos los 30 días del mes, lo multiplicamos por 8 horas laboradas diarias para un total de 240 horas mensuales. Y al dividirlo por el valor de la nómina, por el valor del básico, tenemos el valor de la hora con la cual se liquidan las horas extras de este empleado. ¿Listo? Entonces vamos a liquidar el salario. Vamos a liquidar el salario. ¿De acuerdo? Vamos a liquidar el salario. Entonces, para liquidar el salario, vamos a liquidar el salario. ¿Listo? El salario que se supone que tiene adicional algo que se llama auxilio de transporte. Pero este empleado en Colombia, el auxilio de transporte se le paga a los empleados que ganan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En Colombia, el salario mínimo mensual legal vigente está en 908.000, ya reviso el dato exacto, 908.526. Y para que un empleado tenga derecho a auxilio de transporte debe ganar menos de 1.817.052 para este año. 2 salarios mínimos, para 2 salarios mínimos, ¿cierto? Este empleado gana más de 2 salarios mínimos, por lo tanto, pues no va a tener derecho al auxilio de transporte. Por lo tanto, solamente se le pagan los 15 días, se supone que trabaja, es una quincena, le pagan 15 días, ¿sí? Le pagan los 15 días mes laborado, ¿sí? Van a pagar los 15 días. Es decir, los 2.400.000 por los 15 días dividido 30 días del mes, ¿sí? O si quieren, toman los 10.000 y lo multiplican por 15, ¿sí? Les va a dar igual, ¿cierto? 1.200.000, ¿de acuerdo? Ahora miramos cuántas horas ordinarias hay. Repito, las horas ordinarias diurnas se suponen pagadas dentro de este 1.200.000, las ordinarias también, sin embargo, tienen un recargo del 35%, por eso las tomamos. Total de horas laboradas en esa quincena, 12.
recarga, recargo el 35%. ¿Listo? 35%. ¿Ya? Vamos a mirar primero esto, vamos a organizarlo acá. Horas extras diurnas, trabajo 2 horas extras diurnas en la quincena, con un recargo del 25%. ¿Sí? Horas nocturnas, trabajo 2 horas y 4 horas adicionales. Ah, bueno, y faltó la jornada del domingo. Acá me faltó la jornada del domingo. Jornada dominical. Jornada laboral 28. 28, que fue domingo. ¿Listo? 28, que fue domingo. Esa jornada laboral la trabajó, ojo, la trabajó de 6 de la mañana a las 14. ¿Sí? De 6 de la mañana a las 14. Es decir, ahí trabajó 8 horas normales. ¿Sí? 8 horas. Pero, esa fue su jornada laboral. Pero, como decidieron pactar pagárselo, entonces son horas extras dominicales y diurnas, dominical y festiva. ¿Por qué diurnas? Porque está en la tarde, de 6 a 2 de la tarde. ¿Sí? ¿Cuántas horas? 8 horas extras. Esto fue en un día total trabajado. Eso fue un domingo. 8 horas. Y tiene un recargo del 75%. ¿Listo? Adicional al 25% de la hora extra. ¿Sí? El 75% por ser dominical y festiva, más el 25% por ser extra. Listo, tiene un recargo del 100%. Ok, entonces continuemos acá. Bueno, entonces continuemos acá para poder darle conclusión. Oye, como esta hora es extra, adicional al recargo, se paga el 100% más ese 25% del recargo, ¿cierto? Por ser extra. La hora nocturna también se paga la hora completa, es decir, el 100% del valor de la hora más el recargo de la hora extra nocturna, que es 75%. ¿Listo? Es 75%. Lo mismo sucede con el domingo. El dominical fueron 8 horas, 8 horas, ¿sí? Con un recargo del 100, el día por ser extra se paga completo, más el recargo, ¿sí? Recuerden que ese recargo es 25 de la hora extra diurna y 75 por ser dominical y festiva. ¿Ya? Ahí está. No tenemos horas extras nocturnas, dominicales y festivas, no hay, pero pues vamos a hacer el cálculo. Se paga el 100% de la hora por ser extra, más el 75% por ser dominical, más el 75% por ser extra nocturna. ¿Listo? Por ser extra nocturna. Un total de 250%. En caso de pagarse, pues ese tendría que ser el valor a liquidar. ¿Listo? Entonces miremos, no hay horas extras nocturnas. Ahora miremos, porque va a aclarar esto. A este no se le suma el 100% porque la hora es ordinaria y las horas ordinarias se suponen pagadas dentro del salario pactado. Las horas ordinarias se pagan dentro del salario pactado, ¿sí? Y solamente se reconoce el recargo. Pero las horas que son extras se paga adicional la hora más el recargo o los recargos que se generen. ¿Listo? Entonces vamos allí. 1.200.000 por el recargo. ¿Listo? Por el recargo. ¿Sí? Y lo mismo hago con los demás porcentajes. ¿Listo?
Bueno. El recargo, el porcentaje por los 12 días. Entonces son 1.200.000 por 12 días al 35%, con un recargo del 35%. Y no es 1.200.000, sino el valor de la hora. Son 12 horas a 10.000 pesos o a 10.000 por el recargo del 35%. ¿Listo? Lo mismo hago con las demás operaciones. ¿Sí? Tengo 10.000 por 12 horas al 35%. 10.000 por 2 horas extras al 125%. Y así se calculan todos los demás. 6 horas a 10.000 con un recargo del 175%. Y 8 horas a 10.000 con un recargo del 200%. Este no tiene valor, acuérdenlo. Entonces esa nómina o el devengado de ese periodo, vamos a poner acá devengado, son 1.532.000, ¿de acuerdo? Son 1.532.000. Ese es el devengado de ese periodo. ¿Listo? Vamos a mirar las deducciones. ¿Qué deducciones se le hacen a los empleados? En este caso, pues no va a tener ninguna deducción. Deducciones especiales no tiene. Simplemente se le hacen las deducciones de ley. ¿Cuáles son las deducciones? Entonces vamos a poner acá, voy a adicionar acá, insertar. Poner acá, devengado. Listo. Devengado. Y vamos a mirar las deducciones. ¿Listo? Las deducciones. ¿Qué deducciones van a tener un empleado? Las cooperativas, los créditos de libranza o los créditos en fondos, los fondos de pensión, los fondos de empleados, si la empresa tiene fondo de empleados y el empleado se afilia al fondo de empleados, los sindicatos y otro tipo de descuentos. Como no me hablan de esos descuentos especiales acá, pues solamente van a ser los de ley. ¿Y cuáles son los de ley? La EPS, que es salud, deducción por salud, y las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, que es pensión. ¿Sí? La pensión. ¿Cuánto es? El empleador. Vamos a poner acá. Empleador. Y empleado. ¿Cuánto paga el empleador? Se supone que es 8,5%. Y 12% en pensiones. El empleado aporta el restante, 4% en salud y 4% en pensiones. ¿Qué hay que tener acá presente? ¿Qué hay que tener acá presente? Y lo voy a poner acá como una nota. Lo voy a poner acá como una nota. El empleador no paga, no aporta a la EPS cuando es declarante de renta. Vamos a suponer que el empleador de este operario es declarante de renta, por lo tanto no asume esa carga, ese parafiscal. Igualmente, tampoco paga. Igual sucede con los aportes a ICBF y SENA.
no los paga. ¿Por qué? Por ser declarante de renta. Listo, eso es una norma tributaria, de acuerdo a la norma tributaria. De acuerdo a la norma tributaria. Eso es de acuerdo a la norma tributaria. Listo, pero no vamos a centrar pues en eso. Lo importante es saber que no, el empleador no hace ningún aporte. Listo, por ese concepto. ¿Ya? El único descuento se hace al empleado y se hace por el total del devengado. Si hubiese auxilio de transporte, se deduce, no se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Por el porcentaje de deducción al empleado, que es el legal. Listo. Voy a poner acá. Voy a poner acá, dentro del devengado, el auxilio de transporte. Auxilio de transporte. Voy a poner acá la nota. El auxilio, para recordárselos, el auxilio de transporte solo se paga a los empleados que ganan más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Que ganan menos, perdón, menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? Menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Ya? A los demás no se les reconocen. A los salarios que se les paga. O que el auxilio de transporte solo se paga a los empleados que ganan menos de 2 salarios mínimos mensuales en el periodo de liquidación de la nómina. ¿Qué hago esa aclaración? Porque habrá momentos en los que ganen, en los que pues, el salario, el básico sea menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero por las horas extras y los recargos llegue a ser superior y allí perdería el derecho al auxilio de transporte. Pero eso pues es asunto de otra materia. Sin embargo, lo voy a tomar acá en cuenta para que ustedes puedan apreciar acá que el cálculo de la deducción se hace con el valor de vengado menos el auxilio de transporte. Por si en algún momento encuentran el caso en el que el empleado sí tiene derecho al auxilio de transporte. En este caso, el empleado gana 2.400.000 de entrada con el básico, no tiene derecho a ese auxilio de transporte, ¿de acuerdo? Y acá pues va a ser lo mismo, pasa la misma situación, ¿sí? El devengado total de vengado, el total de vengado menos el auxilio de transporte por el porcentaje de deducción al empleado. Listo, ahí está. Ahí les dejo esas noticas también para que las vayan teniendo, para que las tengan presente. Listo. Entonces este es el total de deducciones. ¿Cierto? Este empleado solamente tiene las deducciones de ley. Este empleado solamente tiene las deducciones de ley, que son EPS y pensiones. ¿Listo? Entonces ahora procedamos a realizar el reconocimiento. Digamos que eso es el 31 de marzo. Se hace el reconocimiento del pago con las siguientes cuentas. ¿Sí? En las siguientes cuentas. Mirar para entender un poco estas cuentas. ¿Listo? En Colombia, generalmente las cuentas del costo de producción se reconocen en las números 7, en las cuentas 7, ¿cierto? Las cuentas 71 son de materiales, 72 de mano de obra y 73 de costos indirectos de fabricación. Como este es el trabajo, estamos trabajando con mano de obra, entonces la vamos a registrar inicialmente en la cuenta 72. ¿Listo? Y vamos a usar las siguientes cuentas de las cuentas 72. En la cuenta 72 de salario se registra, y voy a hacer el débito acá, en las cuentas 72 de salario se registra débitos. Débito, crédito. Listo.
¿Sí? Entonces, allí solamente se registra el salario, lo que se ganó por la quincena. ¿Listo? El débito por la quincena. Los recargos se reconocen solamente el recargo por jornada ordinaria. Es decir, si tiene ordinarias nocturnas u ordinarias dominicales y festivas. Se reconoce allí. Porque esas sí se reconocen dentro del costo de mano de obra. Las horas extras y los recargos que provienen de esas horas extras, es decir, horas o jornadas que están por fuera de la jornada ordinaria, se reconocen dentro del costo indirecto de fabricación. Por eso lo voy a llevar aquí a la cuenta 73, que son las cuentas de los costos indirectos de fabricación. Recordemos entonces que las cuentas 72 son las cuentas de mano de obra, las cuentas, voy a poner acá pues como una especie de nota también, cuentas 72. Para efectos de esto, pues, y en general en Colombia se usan esas cuentas 72 como las cuentas de los costos de producción, ¿sí? Las cuentas 7, costo de producción. Costo de mano de obra, las cuentas inician con 73, son costos indirectos. ¿Listo? Costos indirectos. Y acá pues tengamos también en cuenta que las cuentas 71 son el costo de materiales. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, lo que inicie con 72 va a ser costo de mano de obra, costos de producción de mano de obra, y los que inicien con 73, costo de indirecto de fabricación. Dentro del costo indirecto de fabricación en la mano de obra se reconocen las horas extras y los recargos de esas horas extras, es decir, que están fuera de la jornada ordinaria. ¿Listo? Y pues en algún momento tenemos estas. Son 290. Esto pues me va a dar en total el 1.532.000, que es el de vengado. ¿Listo? Entre estos tres hago el de vengado. ¿Listo? Vamos a mirar entonces y a mirar los porcentajes también, que los voy a poner acá al frente para que ustedes tengan acceso a ellos. ¿Sí? Voy a ponerlos acá. ¿Sí? Bueno, el auxilio de transporte, no tenemos auxilio de transporte, recordemos que es ceros, no hay auxilio de transporte, sin embargo sería un movimiento débito, no hay auxilio de transporte, no lo puse acá, no hay auxilio de transportes, cesantías, las cesantías se calculan como un porcentaje del salario del devengado del periodo. Digamos que aquí en Colombia antes lo llamábamos provisiones, sin embargo, por la introducción de las nuevas normas o del nuevo marco normativo, de los nuevos normativos, las provisiones tienen otro concepto u otro uso. Aquí lo que hacemos es una especie de previsión o un cálculo previo a la consolidación de esas prestaciones sociales, ¿cierto? Al final del año, cuando se consoliden todas las prestaciones sociales, se comparan versus estas previsiones y pues se harán los ajustes necesarios. Sin embargo, pues lo que importa en este momento es que cómo reconocemos ese costo. Entonces tomamos el total de vengado y lo multiplicamos por el porcentaje. ¿Listo? Por el porcentaje. ¿Ya? Tomamos el total de vengado, mírenlo allí, y lo multiplicamos por el respectivo porcentaje de provisionamiento, de provisión. Lo mismo sucede con las demás. Ah, bueno, hay algo particular con los intereses a las cesantías. Es el 12% si se toma sobre el valor de las cesantías, pero si se toma si se va a tomar sobre el salario, no es el 12%, sino el 1%. Vamos a ponerlo acá 12%. ¿Sí? Es el 1%. Si ustedes lo verifican, si lo verificamos, vamos a tomar este valor y lo vamos a multiplicar por 12 para verificar que realmente es el mismo valor. Miren que es el mismo valor, ¿cierto?
es el mismo valor. Recuerden que es el 1% si se toma sobre el devengado, ¿cierto? Como lo hicimos acá. O es el 12% si se toma sobre las pensiones. Verifiquémoslo nuevamente para que ustedes puedan tomarlo allí. Por el 12% me da igual, ¿cierto? Puedo calcularlo de las dos maneras. Sobre el salario devengado o sobre las cesantías. Las demás... bueno, y acá también ocurre una particularidad con las vacaciones. Las vacaciones, por considerarse un descanso remunerado, se excluye del cálculo de las mismas el auxilio de transporte. No se incluye el auxilio de transporte para ese cálculo. ¿Listo? No se incluye el auxilio de transporte. Esa es la única prestación social. Que de hecho, pues no es una prestación social, es un descanso remunerado. Es decir, cuando la persona sale o toma las vacaciones, el empleador deberá seguirle pagando la nómina normal. Por lo tanto, el pasivo generado a partir de esto no deberá deducir, deberá debitarse en la medida en la cual se esté pagando las vacaciones tomadas por ese empleado. ¿De acuerdo? Es decir, en el momento en el que tomen las vacaciones, no se va a llevar una cuenta por paga, no se va a debitar la cuenta del gasto o del costo, sino que de una vez se va a debitar el pasivo en lugar de él. Pero eso, pues, repito, esta es otra de las cuestiones que se entenderán más adelante cuando se trabaje con mayor extensión los beneficios a empleados. ¿Listo? Pero pues por ahora vale la pena aclarar que al cálculo de las vacaciones se le resta el auxilio de transporte. ¿De acuerdo? Igual son una provisión. Listo. En este caso, pues no hay auxilio de transporte, pero en el caso de que lo hubiera, es necesario restarlo. Los aportes riesgos laborales. Voy a tomar clase de riesgo 2. Recordemos aquí rápidamente, voy a mostrarles nuevamente en la diapositiva. Voy a mostrarles nuevamente en la diapositiva esa parte que me interesa reforzarla y que la tengamos lo suficientemente clara. ¿Sí? Miremos acá. Para el cálculo del valor a pagar, el aporte a la aseguradora de riesgo laboral, este es un aporte patronal, pues se tiene en cuenta cierta clase de riesgo, ciertos niveles. Estas clases de riesgo son definidas por la misma ARL, es decir, la empresa que asegura, la misma aseguradora. ¿Listo? Entonces ellos van, evalúan el sitio de trabajo o ya tienen alguna referencia de la labor y clasifican a los empleados de acuerdo al riesgo, al riesgo corrido. Entonces, por ejemplo, acá en el primer riesgo están los empleados oficinistas, los gerentes, las secretarias y demás. En este nivel de riesgo 2 podrían estar empleados de fábrica donde no se maneja maquinaria pesada, pero hay ciertos elementos que podrían generar accidentes. En el nivel de riesgo 3 podrían ser empresas que trabajan con maquinaria pesada, elementos cortopunzantes o máquinas que requieren un manejo especial. El nivel de riesgo 4 y 5 son para cargos más pesados, por ejemplo, para la minería, para empresas del tipo petrolero o para empresas de maquinarias pesadas, construcciones y este tipo de trabajos donde el empleado corre un riesgo mucho más alto, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al nivel de riesgo, se clasifica en uno de los riesgos y será el porcentaje. Voy a tomar clase de riesgo 2 para la liquidación de este empleado, es decir, el valor inicial de 1.44. El valor mínimo y el valor máximo es el rango en el cual se puede mover la ARL. Es decir, por ejemplo, dice, sí, esto es clase de riesgo 2, pero digamos que es un poquito más riesgoso de lo que normal es, entonces lo va a poner 1.5, ¿cierto? Que está dentro de este valor máximo, valor mínimo. O puede ser que sea, sí, está dentro del clase 2, pero digamos que el riesgo no es tan alto. Entonces, para no ponerlo en la clase de riesgo 1, lo voy a poner 0.5. ¿Cierto? Que está dentro de este nivel. Inclusive mire que los máximos y los mínimos se cruzan, ¿cierto? Entonces ya ustedes allí pues
van manejando un poco esto mejor. Sin embargo, repito, esta no es la intención de este curso o de este video. Entonces, pero sí quería pues traer como la clase de riesgo. Voy a poner clase de riesgo 2, que es 1,44. Me parece importante que entendamos eso un poco. ¿De acuerdo? Entonces, volvamos a nuestra hoja de Excel para terminar el caso. ¿Listo? Entonces lo vamos a poner en clase de riesgo 2, 1,44%, que me da este valor. También se calcula sobre el total de vengado. ¿Listo? Total de vengado. ¿Listo? ¿Sí? El fondo el aporte a pensiones, ¿sí? Este es el aporte patronal. Recuerden que el patrón aporta o el empleador aporta el 12% del valor de las pensiones. Entonces tomamos igualmente el de vengado, el de vengado total, ¿sí? Y se multiplica por el 12%, que es el aporte patronal. Y el aporte a caja de compensación es el 4%, ¿sí? El 4%. Recordemos entonces que por normatividad tributaria el patrón no tiene que aportar ICBF ni SENA, ¿cierto? Que serían el 3 y 2% respectivamente. Ahora empezamos con los pasivos, es decir, con los beneficios a los empleados, ¿cierto? Con las cuentas del pasivo, con las cuentas de los beneficios a empleados, ¿cierto? Entonces tenemos deducciones, ¿sí? Recordemos que hicimos la deducción del aporte a salud. Como se le deduce al empleado, entonces la empresa debe tener el pasivo para poder pasárselo a la aseguradora o a la EPS. Tenemos la aseguradora de riesgos laborales, la deuda, que es esta, ya la tenemos acá debitada. La caja de compensación familiar ya la tenemos también debitada. Es el mismo valor. No tiene embargos judiciales, este empleado no tiene embargos judiciales, ni libranzas, ni fondos de empleados, ni ningún otro fondo, ni ningún otro crédito. Entonces no hay deducciones diferentes a las legales. Cesantías, ya las tenemos acá debitadas. Intereses de las cesantías, ya las tenemos acá debitadas. La prima, ya la tenemos acá debitada. Las vacaciones, ya la tenemos acá debitada. ¿Cierto? En el momento en el que el empleado tome las vacaciones, no se le va a deber, no se va a pagar, ¿cierto? No se va a crear el gasto, ¿cierto? Sino que se va a debitar directamente la cuenta del pasivo, ¿cierto? Repito, no se va a generar un gasto porque ya se generó, ya se ha ido provisionando, sino que se va a debitar la cuenta del pasivo hasta el valor que tengas allí, hasta el valor que haya allí provisionado. ¿Sí? Listo. Eso es lo que hay que hacer. Y de manera que se pueda diferir durante todo el periodo de 12 meses. ¿Cierto? Recuerden que estas son cuentas temporales, son cuentas de 12 meses. ¿Sí? El fondo de cesantías y o pensiones ya también está calculado. El aporte del empleador, ¿cierto? El aporte del empleador más la deducción que se le hizo al empleado. Ojo, allí se toman en cuenta el aporte del empleador, que ya está acá debitado, y la deducción al empleado. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. Se toma lo que asume el empleador, que ya lo tiene debitado como gasto o como costo, y la deducción al empleado. Y por último, pues el pago, ¿cierto? ¿Cuánto se debe pagar? 1.532.000, que es el de vengado, menos 122.560, que es el total. Entonces vamos a ponerlo más bien acá, ¿cierto? Vamos a ampliar aquí esta vaina para ponerlo. El total a pagar. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. Total a pagar. ¿Qué es? El de vengado menos las deducciones. 1.409.440, 1.409.440. Débitos y créditos deben ser iguales, ¿cierto? Vamos a mirar.
me debe dar sumas iguales los movimientos débitos y los movimientos crédito. ¿Listo? Recuerden que estas sumas iguales, si queréis verificar si el registro estuvo bien, sumas iguales del débito y el crédito. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer en este caso. Espero haber sido lo suficientemente claro, que allí ya tienen el video para que puedan revisar nuevamente los cálculos y todo lo que hicimos en este caso. Entonces, recuerden que se registra todo en las cuentas del costo de mano de obra, excepto los recargos por horas extras que se consideran costo indirecto de fabricación y se registran en las cuentas 73. ¿Listo? Esta es la forma de realizar el reconocimiento de los costos de mano de obra reales. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho por estar aquí y observar este video y la explicación. Espero haya sido completamente claro para que ustedes tengan elementos y lo puedan aplicar en sus vidas profesionales y también para las futuras evaluaciones o cuestiones que tengan para ello. Muchas gracias por su atención y nos vemos una próxima ocasión donde trabajaremos otros temas referentes a los costos de mano de obra, de costos indirectos de fabricación y los costos de materiales y poder construir o aplicarlo a un sistema de determinación de los costos determinado, ya sea por procesos o por órdenes de fabricación. Nuevamente, muchas gracias y hasta una próxima.